Desde hace varios meses el Partido Acción Nacional es material de primera plana en los periódicos. El larguísimo y difícil proceso electoral trajo uno y otro enfrentamiento. Posteriormente, usted lo sabe, ha habido fiestas que han tenido como resultado la necesidad de cambiar al coordinador parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, ese y otros temas legislativos importantes, con el señor José Isabel Trejo. Él es el sucesor de Luis Alberto Villarreal en la coordinación del Partido Acción Nacional. Y antes de empezar la entrevista, le doy la bienvenida a mi compañera de ruta, Paola Barquet. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora ya de manteles largos. De manteles largos, porque tenemos aquí, le dicen Chabelo. Muchas gracias a usted, señor Garfia, Paola, por la oportunidad. Qué bueno que está. Esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál es su, ya sabemos todo el escándalo, inclusive antes de empezar esta entrevista me mostraba una encuesta donde decía, se preguntaba si el relevo fue el adecuado o fue excesivo. ¿Usted qué piensa? ¿Qué pensó? ¿Fue adecuado, fue excesivo el tema de relevar a Luis Alberto Villarreal por esta famosa fiesta en Villa Balboa? No nos hubiera gustado pasar por esta situación. Ya hemos tomado decisiones. La gente está opinando. Yo pienso que es importante que la gente dé su opinión, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros, evidentemente, tenemos la obligación de tomar decisiones, primero de conformidad con la información, con el contexto, con un análisis. Analizamos todos los factores, se tomó la decisión. Creo que ahora vendrá la opinión de la gente, también hay que tomarla en cuenta. Pero una vez tomada la decisión, señor Garfias, pues hay que actuar en consecuencia, ¿verdad? Nosotros pensamos que había que tomarla de cara a la sociedad. Yo estoy platicando aquí con ustedes porque es necesario que antes de darle la vuelta a la página, explicarla. Ya hemos dicho mucho, hay que decir lo necesario en espacios como estos y estar viendo, como decíamos hace rato, analizábamos una primera percepción en un estudio, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo pienso que la actuación era en el momento como se dio, en función del análisis, los ajustes son necesarios porque si no una fuerza política ante eventos como estos, si no actúa, pues la inercia deja dudas y nosotros no queríamos dejar dudas al respecto de que tenemos que actuar. Su reto, diputado, me imagino que tendrá usted que trabajar mucho al interior de la bancada para lograr o empujar o construir un liderazgo que, por cierto, Villarreal logró al cabo del tiempo. Todos sabemos de las diferencias que hay entre corderistas y madridistas en el seno de su partido, y pienso que Villarreal había logrado, con el trato con cada uno de los diputados, llevar, pues sí, una amplia mayoría a su favor. ¿Cómo lo ve usted ese reto para usted? Bueno, sí es un antecedente de eficacia legislativa, evidentemente, que se ve empañada por este tipo de circunstancias. El reto no es fácil. Los cierres siempre son una especie de colofón de una legislatura. Tenemos un cierre que implica un paquete económico, 2015. Ahora, en medio de una siempre latente crisis económica mundial, siempre con la incertidumbre en Europa, en Estados Unidos, que nos pega en México, y uno tiene que decir cuáles son las variables económicas que tenemos que tomar en cuenta para la ley de ingresos. El precio del petróleo con la reforma energética es importante como variable de ingreso, a la deuda pública, cuál va a ser la posición ahora en relación con la deuda pública, los impuestos, si funcionaron o no los impuestos. Nosotros estuvimos en contra de la reforma fiscal, pero hay que ver cómo viene la papeleta de los impuestos, cuánto se recaudó con los nuevos impuestos y cómo se proyecta. Y eso es muy polémico porque ahí sientan el mundo de los contribuyentes. Y luego cómo se distribuyen esos ingresos. El presupuesto de egresos tiene que ser evaluado en función de cuánto impacto tuvo en el crecimiento económico. Porque por un lado se dice, por parte de las autoridades recaudatorias, los cajones que pensamos que se iban a llenar con los impuestos se están llenando, ¿sí? Y el gasto se está ejerciendo, pero ¿por qué no se cumple el pronóstico de crecimiento?
Entonces uno tiene que analizar severamente si el ingreso que se le quita a los ciudadanos en el pago de impuestos se gasta bien, pero si influye en materia de crecimiento. ¿Por qué le digo eso, señor García Paola? Porque una de las líneas de comunicación de las grandes reformas va a haber crecimiento. Telecomunicaciones, va al desarrollo de las telecomunicaciones, son inversiones, va a provocar crecimiento. Gran reforma energética va a provocar inversiones y crecimiento. ¿Sí? Pero sin reformas habíamos dicho que íbamos a crecer al 3.8 y ahora no estamos llegando ni al 2 en este año. Entonces, si la reforma fiscal era para tener ingresos, también era que el gasto influyera en el crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a decir los mexicanos? Oye, si actualmente con las herramientas que tenemos no ajustamos el crecimiento, entonces pues démosle una revisada a la reforma fiscal. Hay una veda fiscal por parte del presidente que no está totalmente cerrada. El presidente dijo, no hay reforma a los impuestos, pero si se necesita la hacemos. Yo digo que si se necesita, debe ser usada por el presidente para utilizarla. En ese entorno, más otras reformas difíciles, la ley de transparencia y anticorrupción, tenemos la ley de deuda pública de los estados y los municipios, que es una ley que se sigue necesitando cuando uno va viendo el crecimiento de las deudas. ¿Ya? Hay que ver el tema, nunca hay que dejar de lado algo que por momentos detuvo un poco la reforma, el tema de el desarrollo sustentable, todo lo relacionado con la conservación de un ambiente ecológico sano en el ambiente de las nuevas industrias tiene que ser revisado por nosotros, ¿no? Entonces, en eso hay que trabajar con el grupo, hay que dedicar el 75% del tiempo personal del coordinador a las diputadas y a los diputados en lo individual. Tiene que trabajar usted con 113 diputadas y diputados y convencer de la nobleza de todas estas reformas en lo individual, además de los trabajos de grupo. ¿Es fácil? No. Usted más o menos hace un trabajo el primer año y va consolidándolo. Primer año, en el segundo usted se consolida, en el tercero ya está usted enrutado para último y cambia el coordinador y me toca a mí entrar en esa coyuntura. Ese es el reto más importante, cohesionar, convencer a los diputados de la nobleza de las reformas y llevarlas a la Cámara. Antes de darle vuelta a este tema de la fiesta y darle la palabra a Paola, yo quisiera preguntarle, ¿a usted lo invitaron a esa fiesta? No, fíjese que no fui a esa plenaria. Yo solicité permiso al coordinador. Pues no hay nada que festejar, la verdad, ¿no? La verdad es que pasamos por un momento difícil, un contexto duro. Yo, como coordinador y como compañero, evidentemente tengo la mano tendida a todos mis compañeros. No estoy en posición de ponerme en un pedestal, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que ahora el mensaje es: ciudadanos, grabaron a los diputados, pero pueden grabarlos a ustedes en cualquier momento. O sea, el fascismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Recordemos a Italia, en Benito Mussolini. Vigilaba la vida privada de los ciudadanos. Lo más deleznable del fascismo era la persecución en la vida privada de los ciudadanos. Por eso coincidió mucho con el nazismo, por eso se hicieron aliados, porque era acabar con la vida particular de los ciudadanos. Era que el Estado se podía meter a las alcobas, se podía meter a las cocinas, se podía meter a la vida particular de los ciudadanos. Eran actos delincuenciales. ¿Fuimos objeto de un acto delincuencial? Sí. Hay que aceptar que quien saca tiene la intención de perjudicarnos, a nosotros, como diputados, como grupo parlamentario. Por lo que dice, supongo que descarta que haya sido fuego amigo y está más bien en la tesis del fuego aliado. Mire, especular también puede llevar a conclusiones erróneas. Yo preferiría que hiciéramos una investigación a fondo de qué fue lo que pasó, porque sí necesitamos saber qué pasó. Ya no solamente por nosotros, mire, nosotros ya sufrimos las consecuencias. Ya explicamos, ya ofrecimos disculpas. El coordinador dijo, me hago a un lado. El subcoordinador dijo, yo también. Se toman las decisiones, ya pedimos perdón, ya pedimos permiso para corregir. Estamos dándole la cara a la ciudadanía, pero que necesitamos saber qué pasó, para decirle a los mexicanos, esto nos pasó, esto lo hizo, aguas, ustedes pueden ser víctimas del espionaje, nosotros fuimos con consecuencias de carácter político, esperamos no haber afectado a la sociedad, nosotros fuimos afectados, tenemos que asumir las consecuencias, para eso es la democracia, las evaluaciones están ahí, pero yo diría, ¿cuándo te sacan tu video, ciudadano?
¿verdad?, para afectarte en tu vida personal. Ahora, lejos del tema de la privacidad o de la campaña de desprestigio que también se ha hecho alusión a esto, bueno, seguramente Manuel Gómez Morín se está retorciendo en su tumba en estos momentos por los valores que hasta cierto punto, o al menos según lo que también en algún momento decía Diego Fernández de Ceballos, que decía, bueno, pues están perdiendo los valores. ¿Qué opina de esto? ¿El PAN está perdiendo sus valores desde las entrañas? Mire, los panistas somos de carne y hueso. No somos ángeles, no somos perfectos, ¿verdad? Y Gómez Morín era profundamente humano, y también Diego, ¿verdad? Yo pienso que las debilidades humanas tienen sus manifestaciones, y una cosa son los referentes ideológicos, sus referentes de doctrina. El PAN tiene principios de doctrina, pero no solamente, lo tenemos enfocado al tema moral, ¿verdad? O sea, tenemos muchos más referentes. Pensamos en los municipios, en el Estado, en el campo, ¿verdad?, en el desarrollo sustentable, en la democracia, ¿no? Pero pienso que los valores personales, evidentemente, hasta en lo particular, tiene uno que ser cuidadoso, ¿no? Pero yo creo que cualquier humano, me incluyo, pues hay momentos en que hacen los excesos, ¿no? Decía uno de los presidentes nacionales del PAN, don José González Torres, que un presidente de la República le reclamaba a los panistas, y ustedes nos reclaman porque del otro lado toman botellas de agua, y nosotros de este lado, en el poder, tomamos botellas de coñac y nos embriagamos. Entonces el poder embriaga y te lleva a los excesos, ¿verdad? Entonces en esa podemos caer todos, ¿verdad? Y en relación a la pregunta, entiendo que deberíamos avergonzarnos. Ya lo hicimos, estamos avergonzados, o sea, ya ofrecimos la cara, ¿verdad? Sí. Si alguien no lo ofrece y no ofrece disculpas, ya lo hicimos con nuestras familias, ya lo hicimos a la distancia del partido. Entonces creo que estamos teniendo el valor civil de reconocer, a riesgo de que en esa actitud nuestros amigos a lo mejor pudieron ser acusados de esos, pero estamos lejos de ser santos, y tampoco eso vulnera el referente ideológico. El referente de principio sigue ahí para ser respetado. Usted a veces va en el camino en la vida y se hace hacia la derecha, se desvía, tiende al camino, y a la izquierda. Eso nos pasa a los políticos, ¿verdad? La cosa es que no corrigiéramos, y estamos intentando corregir. Ahora, bajo advertencia no hay engaño. Por ahí se decía que iban a haber más videos. ¿Usted ya está preparado? Porque me imagino que eso va a representar otra y otra y otra tropezada. ¿Para eso están preparados? ¿Saben qué estrategia van a llevar cuando se aparezcan los demás videos? Estamos pensando que ese riesgo existe. Usted tiene que enseñarse a vivir con ese tipo de riesgos, y estamos obligados como diputados a tratar de ver una potencial crisis, esta y otras, pero pues son los riesgos de la vida. Sabemos que ha habido ese tipo de comentarios. Nosotros tenemos que asumirlos como naturales. Creo que peor ya no nos puede ir, ¿no? El costo ha sido alto. Entonces, insisto mucho, no es una justificación. Es preciso decir que fuimos objeto de espionaje, y fuimos objeto de escarnio, fuimos objeto de ser dañados severamente con la intencionalidad clara. Entonces también se puede presentar nuevamente, Paula, la posibilidad de dañarnos nuevamente con material que hubiera quedado ahí, ¿no? Lo tenemos presente. Otro tema, diputado, que ha impactado al PAN en esta legislatura es el de los famosos moches. Por ahí escuché con algunos de sus diputados que se está preparando ya una iniciativa en el sentido de que podríamos llamarla como la ley antimoches, cuyo objetivo sería meterle candados para evitar esta comisión ITIS a la hora de entregar recursos a los ayuntamientos. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Sabe de esta? Yo creo que la que se nos ha quedado en el tintero, señor Garfias, la ley de transparencia y anticorrupción. Esa es la esencia. Los cajones, y los ponen en un cristal, los ciudadanos pueden ver todo. Cuando todo se ve de manera transparente, por mandato de la ley, pues se acaban las discusiones. El señor presidente de la República fue uno de sus principales discursos. Es más, fue una de sus principales acciones de gobierno mandando la iniciativa. La pregunta es por qué no la hemos aprobado. En la Cámara de Diputados hay la suficiente fuerza de
del partido en el gobierno y sus aliados como para sacarla, y no lo hemos sacado, señor Garfias. Entonces no está en nosotros. Esa ley es amplísima, completa, abre cualquier fondo de partidos, del Congreso, de las presidencias municipales, de las gobernaturas. Hay que aprobarla. Esa es la gran ley. Debemos de pelear a todos. A ver, si las posiciones humanas, ¿verdad? Y cuando le preguntaban a Solzhenitsyn en Rusia, de la corrupción en Rusia, cuando era manejada por un solo partido, por un solo hombre, cuando Stalin gobernaba, había una gran corrupción, a pesar de que el Estado era un Estado que mató millones de rusos para el control político. Y la corrupción no se acababa. Y a Solzhenitsyn le dijeron, ¿cómo es la alternativa para acabar con la corrupción en los gobiernos? Dijo, no hay ley posible que venza a la habilidad humana. Solamente el autodetenerse, el decir, no robo, el decir, no le meto la mano al presupuesto para enriquecerme, el contener la codicia, o como dice Fernando Sabater, el portarse más o menos bien con el presupuesto, es la alternativa. Es un asunto de ética, principalmente. Pero como no entendemos, entonces hay que poner una ley que transparente todo. Todo se debe transparentar. Esa es la alternativa. Si no sacamos esa, le puede poner usted ley antimoches, ley anticorrupción, ley de transparencia, póngale el nombre propio con apellidos que quiera. La cosa es que sea una ley que tenga claramente la ruta establecida de dónde sale el dinero, dónde sale y cómo. Y eso le va a poner solución, ¿verdad? Entonces, es más profundo el asunto y nosotros estamos en condiciones de discutir esa ley y aprobarla, ¿no? Pero una sola ley que tuviera esa intencionalidad no lo lograría. Tiene que ser una ley amplísima, de transparencia de todos los fondos públicos. Sí, conectado con este tema, ayer hablaba yo con la senadora del PAN, Laura Rojas. Ella decía que no estaba de acuerdo con las palabras que le dijo el presidente Peña a estos 6 periodistas que lo entrevistaron, en el sentido de que estaba cerrado el ciclo de las grandes reformas estructurales en este país. Ella decía, tenemos la asignatura pendiente de la corrupción. O sea, ¿por qué la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue bandera de ahora presidente Peña durante la campaña, pasa en el Senado y se atora en la Cámara de Diputados? Es correcto. ¿Por qué se atoró en la Cámara de Diputados? ¿Quién se está oponiendo? Yo no puedo acusar ninguna fuerza, lo que sí es que hace rato de reflexioné con usted y lo digo, hay una fuerza suficiente aquí para sacar la ley, que es una alianza del partido del gobierno, PRI, PAN, al Verde, que tiene suficiente fuerza para sacarla. Lo correcto es que las fuerzas todas las saquemos para hacer todos un compromiso formal ante el pueblo mexicano de que esa va a obligar a todos. Pero aunque no estuviéramos de acuerdo todos, basta con que la ley sea ley para que se aplique a todos. Entonces hay que sacarla. Yo creo que esa parte vamos a buscar sacarla. En cuanto a lo que dice el señor presidente de la República, yo sí creo que esa batería de grandes reformas es influyente, pero no es toda. Hay que acordarnos de que la papeleta del Pacto por México tenía muchas más. Hay que retomar varias de ellas y traerla. El tema de la ecología, el tema del campo, todavía nos faltan seguridad y justicia, todavía nos faltan reglas para el desarrollo social, la nueva ley de minería. Pues hay muchas cosas que en el pacto se pusieron por importantes. Claro que yo entiendo que en un debido contexto hay que aceptar que el presidente dice, es que estas tenían, entiendo yo, que estas eran las que tenían grande resistencia, que parecía casi imposible sacarlas. La reforma constitucional para el tema de telecomunicaciones, de competitividad, de energética, parecían imposibles de sacar, la laboral, salieron. Entonces yo pienso que está el terreno legislativo para sacar el resto de las leyes. Usted nunca acaba de legislar, porque es muy cambiante el mundo, ¿verdad? Entonces las leyes necesitan retoques permanentemente. Quizá el reformismo no le resuelva los problemas de fondo, pero sí los va acotando, ¿verdad? Sí los va moderando, porque si no, pues usted se vuelve un pueblo con una ley fija cuando las actitudes van cambiando, el mundo va cambiando, está globalizado, nuevas comunicaciones, nuevas industrias, nuevos comercios, eso hay que irlo adaptando, ¿no?
Claro. Ahora, si me permiten, otro de los temas que también, por supuesto, a la gente le interesan, es esta novedad de las consultas, que ahora ya cada partido tiene su pregunta. Si me dan 3 segundos para que la gente conozca el detalle de cada una de las preguntas. Bueno, su partido, el PAN, dice: ¿estás de acuerdo en que se mantengan las reformas de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? Perdón, esa es la del PRD, perdón. Después viene la del PAN. ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por la Coneval? Y finalmente el PRI habla de si estamos de acuerdo o no en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de los 200 diputados federales plurinominales y 32 senadores por el principio de representación proporcional. ¿Qué dicen las preguntas de los otros dos partidos de ellos mismos? ¿Qué le parece? ¿Qué le viene a la mente? Yo le precisaría primero, por ejemplo, hablábamos antes del tema del salario mínimo. Usted decía que debería de ser, fluctuar alrededor de los 250 pesos diarios si el proceso se hubiera seguido como tendría que haber sido. Sí. Y sin embargo, si usted le dice ahorita a un empresario, vas a pagar 250 pesos, no, nos cuelgan. Tampoco. Sí. Yo lo que digo, el referente, si usted hace una evaluación de, digamos, del 70 para acá, de cómo debe estar el salario mínimo, si se hubieran hecho las evaluaciones correctas por la comisión y en función de la productividad. Sí, es que conecta el salario, usted conecta el salario en el discurso con la productividad, ¿verdad? Entonces, si usted es muy productivo, si crece la productividad, si la riqueza del Producto Interno Bruto en el país va creciendo, el salario se conecta. Si así hubiese sido, durante este periodo, el salario mínimo debería andar en 250 pesos, aproximadamente. Entonces, sí hemos sido injustos en la evaluación para establecer un salario mínimo conforme a la Constitución. Si nosotros decimos ahorita que se vaya, hagamos el estudio y que se vaya esos precios a valor presente, bueno, sí provocaríamos un problema. Entonces, ¿qué sería la economía? Sí, ¿no? Entonces, yo digo un poco de manera simbólica, el cambio que proponemos no es comernos un elefante en un taco, sino en cachitos. Hay que llevarlo paulatinamente, con evaluaciones, con estudios, cómo negociaríamos con el sector productivo eso. Pero usted no puede decirle al trabajador que gana un salario mínimo: oye, lo sentimos mucho, no porque es inflacionario, no porque el sector empresarial dice que no porque el Banco de México dice que provocaría. No, a ver, vamos buscándole modo. Pues si le buscamos el modo a las reformas estructurales, pues vamos buscándole el modo al salario de los mínimos a los trabajadores, ¿verdad? Es ingrato ganar 82 pesos, muy ingrato, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto? 82. No, está mucho más abajo. Lo quería, Mancera lo quería en 80. Bueno. Se estaba en 67. 60 y tantos, fíjese. Y yo le hablo de esos precios. Es que hay una propuesta que se vaya a 80 de entrada. Sí. Y, bueno, y la gente que nos ve dice: ¿y 80 por una familia diarios? ¿No? Hay nuevas necesidades. Desgraciadamente las nuevas necesidades llegaron para quedarse. Telefonía celular, ¿no? Ahora uno ve que hay un teléfono en cada casa. Casi todos los integrantes de muchas familias tienen 1 o 2 teléfonos y la telefonía por el momento es alta, y entonces alguien que gana un salario mínimo tiene que pagar telefonía. Bueno, no podemos discutirlo. Abramos la discusión. Estamos preguntando, porque la pregunta dicen: pues la gente obviamente va a decir que sí. Bueno, pues vamos preguntándole, porque al decir que sí, los órganos del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tiene que tomar en cuenta eso y hagamos una evaluación correcta, sin que afecte a la economía. Mire, no necesariamente el consumo de un trabajador con 100 pesos de salario mínimo provoca una inflación de las malas, digamos, ¿no? Hay economías que dicen: si hay consumo, yo pienso que esa inflación es tolerable a la economía, porque las gentes se tienen para consumir. Oye, te deteriora el salario, la inflación, te vas de un 2 a un 3 o a un 4,
Sí, pero el trabajador no tiene 80 pesos, tiene 100. Entonces, quítale 4 y ya tiene 16 que no tenía para consumir. En fin, no soy economista, pero esta parte la hemos estudiado, ¿no? Entonces, sí ayuda. En las otras preguntas que usted me decía, Paola. En concreto, de la pregunta de Paola, lo de la reducción de los pluris. Reducción de pluris. Nosotros tenemos iniciativas formales metidas en la Cámara de Diputados, iniciativas en el Senado, históricamente. Tenemos demostradas cuántas iniciativas el PAN, en la reforma se buscó que se redujeran los diputados y los senadores. No pasó en el Senado, porque la fuerza mayoritaria en el gobierno no aceptó, no pasó en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos de acuerdo. Si a mí me preguntan, estamos de acuerdo en que se reduzcan los diputados. No en la proporción que se está poniendo, hay que analizar para que tampoco esto afecte el equilibrio de las fuerzas políticas en la Cámara, porque si no, usted tiende al bipartidismo o a una tercera fuerza menguada, que en mi opinión no es sano. Yo sí creo en los equilibrios y es importante que haya voces disidentes, racionales y a veces no tanto, desde la perspectiva nuestra, pero son importantes. En el Congreso, yo sí creo en la representación proporcional, hay que revisar que no sea excesiva. Ahora, ¿sí? con una palabra nada más rápidamente y sobre la pregunta del PRD, ¿qué opina? No estoy de acuerdo, porque nuestra posición fue las reformas. Ellos no están de acuerdo en las reformas, nos lo dijeron en su discurso N veces y nosotros no estamos de acuerdo en la pregunta. Hay que revisar inclusive la constitucionalidad de las preguntas del PRI y del PRD, porque hay limitantes, hay temas que limitan, pero esa voz no la tengo yo, esa la voz la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que irnos. La cita, usted lo sabe, es el próximo sábado a las 18:30 horas con Paola Barquet. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Garfias. Un saludo a todo el auditorio. Haya podido pasar su mensaje. Hasta la semana que entra. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.